21ª sesión, ecuaciones de movimiento de una aeronave simétrica rígida. El día de hoy entonces estamos comenzando lo que es el capítulo 4 del libro de Cook y básicamente su objetivo es establecer las ecuaciones de movimiento de una aeronave simétrica rígida. La idea de desarrollar estas ecuaciones es comprobar que se cumple la segunda ley de Newton para cada uno de los grados de libertad. En el caso de desplazamiento lineal tenemos, y antes de comentar esto, recordamos que tenemos 6 grados de libertad. De los 6 grados de libertad, 3 son lineales. Entonces, en el caso del movimiento lineal, tenemos que la masa por la aceleración va a ser igual a la fuerza, en este caso una fuerza perturbadora. Y eso se debe cumplir para la aeronave. En el caso del desplazamiento rotacional, tenemos que el momento de inercia por la aceleración angular va a ser igual al momento o par torsional perturbador. Y esto también se debe cumplir para la aeronave. A partir de estas ideas, nosotros vamos a establecer las ecuaciones para una aeronave. Retomemos ahora nuestro sistema de ejes cuerpo, el cual se supone que se mantiene en movimiento con relación a los ejes tierra. Y tenemos aquí los ejes cuerpos plasmados sobre la aeronave. Recordamos que tenemos las velocidades en el eje X, la velocidad U y la fuerza X. Sobre el eje Y tenemos la velocidad V mayúscula y la fuerza Y. Y sobre el eje Z tenemos la velocidad W y la fuerza Z. Asimismo, con respecto al eje X, tenemos el momento del alabeo y la razón del alabeo. Con respecto al eje Y, tenemos el momento de alabeo, de cabeceo y la razón de cabeceo. Y con respecto al eje Z, tenemos el momento de guiñada y la razón de guiñada. Asimismo, tomemos en cuenta un punto arbitrario P en alguna posición de la aeronave. Es decir, recordamos que este sistema de ejes se establece básicamente con respecto al centro de gravedad, aunque pudiera colocarse en cualquier otra posición, pero vamos a considerar que está colocado con respecto al centro de gravedad. Ahora podemos tomar cualquier otro punto en la aeronave y colocar un sistema similar. Este punto de la aeronave es un punto llamado P y hemos manejado el sistema de ejes coordenados X, Y y Z. Sobre ese sistema de ejes coordenados vamos a manejar una velocidad U y una aceleración A subíndice X. Obviamente estas con respecto al eje X. Con respecto al eje Y, tendríamos una velocidad V minúscula y una aceleración A subíndice Y. Y con respecto al eje Z, tendríamos una velocidad W y una aceleración a subíndice Z. Esto implica que este punto de masa que tenemos aquí, o que está señalado este punto, tiene la capacidad de moverse a cierta velocidad U, a cierta velocidad V, a cierta velocidad W, la cual puede ser constante, y en caso de ser constante, básicamente AX, AY y AZ serían 0. Pero también lo más común es que sea una velocidad variable, y es decir, que exista una aceleración AX, una aceleración AY y una aceleración AZ, independientemente de la posición de este sistema. ¿Y esto cómo lo explicamos? Bueno, recuerden que las alas de un avión pueden aletear, es decir, pueden hacer esto. Estructuralmente también pueden tener un retraso y un adelanto debido a las cargas. Esto es más complejo, o es decir, es menor la magnitud del desplazamiento, pero existe. Y también pueden tener pueden subir y bajar, pueden adelantarse, y en menor caso podrían recorrerse hacia la derecha o a la izquierda. Esa es, digamos, que la velocidad o el desplazamiento que para el ala del avión prácticamente no va a existir. Que llamamos un punto del fuselaje o del empenaje. ¿Alguna pregunta al respecto? La aeronave, entonces, aquí como la hemos planteado, es una aeronave elástica.
básicamente tiene la capacidad de flexionarse con respecto a ella, y su ala va a tender a flexionarse o a poder hacer esto o a poder hacer esto. Estructuralmente es flexible. Lo mismo va a pasar con el fuselaje. Eso es lo de la divergencia, ¿no, profesor? Y el flutter. ¿Perdón? Esos son los fenómenos de divergencia, ¿no? Y de flutter también. Eh, Antes de llegar a esos efectos, o sea, básicamente consideramos que la aeronave tiene esa capacidad, la estructura que tiene le da esa capacidad. Hay en algunas direcciones que es más difícil que se flexione. O sea, como decíamos, por ejemplo, el ala es más difícil que se contraiga o que se estire, pero es muy fácil que se flexione hacia abajo o hacia arriba, y de alguna manera es relativamente factible que se haga hacia atrás o hacia adelante. La causa podría ser el flúter, podría ser cualquier otra cosa, pero ahorita no nos fijemos en la causa, simplemente que existe la posibilidad de, y lo mismo con el fuselaje o los empenajes. Es más, el mismo hecho de existir el empenaje crea unas fuerzas en la parte de atrás del fuselaje que hacen que la parte central del fuselaje sea más susceptible a esas flexiones. Las velocidades para el punto P estarán en función de las velocidades que desarrolle la aeronave, de tal manera que en forma general se puede escribir que la velocidad con respecto al eje X va a ser la distancia con respecto al eje X derivada con respecto al tiempo, menos el momento de guiñada con respecto a la distancia Y, más no es el momento, esa es la razón de guiñada, y esa es la razón de cabeceo con respecto a la distancia Z. La velocidad en el eje Y va a ser igual a la distancia en el eje Y derivada con respecto al tiempo, menos la razón de cabeceo, perdón, de alabeo, multiplicada por la distancia en el eje Z, más la razón de guiñada, multiplicada por la distancia en el eje X, y la velocidad en el eje Z, W, va a ser igual a la distancia en el eje Z derivada con respecto al tiempo, menos la razón de cabeceo, multiplicada por la distancia en el eje X, más la razón de alabeo multiplicada por la distancia en el eje Y. Pero, ¿cómo llegamos a estas ecuaciones? O sea, estamos diciendo que estas velocidades U, V y W las podemos encontrar con estas ecuaciones. Pero, ¿cómo llegamos a estas ecuaciones? El primer término de las ecuaciones representa la componente de la velocidad lineal, y las siguientes dos términos son debidos a las componentes rotacionales. Entonces, podemos decir o afirmar que esas velocidades o esos efectos de movimiento sobre la aeronave, ese movimiento lineal sobre la aeronave, tiene efectos lineales y tiene efectos rotacionales. Este es el efecto lineal y estos dos son los efectos rotacionales. Para este caso, el primer caso, tenemos esta situación. Veamos nuestro origen y nuestro punto P. Entonces, tenemos nuestro origen y el punto P. Con respecto al origen, estamos considerando el punto P, y primero lo analizamos con respecto al eje X y al eje Z, y después lo analizamos con respecto al eje X y Y. Entonces, si estamos hablando de U, es con respecto al eje X, por lo cual tenemos que considerar la combinación de X con Z y de X con Y. No hay otras posibles combinaciones, ya que hablamos del eje X. O solo está con Z o solo está con Y. Puede haber otra, nada más son tres opciones. Ahora, de acuerdo a nuestras representaciones que hemos considerado con respecto a los ejes donde son positivos, es decir, X hacia adelante y Y hacia la derecha y Z hacia abajo, entonces
tenemos X positivo hacia adelante y Z positivo hacia abajo. Eso nos lleva a ver que esta representación la estamos viendo desde la izquierda, desde la derecha. Es decir, este es el eje X y este es el eje Z, ambos positivos. Los estamos viendo desde la derecha. En cambio, este es nuestro eje X positivo y este es nuestro eje Y positivo. De tal manera que esto lo estamos viendo desde ¿dónde? ¿Serían plantas? Sería desde debajo de la aeronave. Sería contrario a planta. No, sí. Porque aquí representaría el ala derecha, la parte frontal del fuselaje, y el ala izquierda quedaría por acá. Ahora, observen en ese sentido que el punto P no está obedeciendo al 100% lo que pusimos aquí, pero la posición del punto P es arbitraria, puede estar en cualquier parte de la aeronave. De aquí nada más es un ejemplo de posición, no necesariamente tiene que estar como se marca aquí. Ahora, para analizar el comportamiento del punto P, para nosotros es más fácil siempre ponerlo dentro del cuadrante que forman los ejes en estudio, X y Z o X y Y. Ahora, de acuerdo a lo que tenemos aquí en la representación de los ejes, ¿cómo se van a considerar los giros positivos o negativos? Ya habíamos dicho que y voy a presentar frente a la cámara el avioncito, si el avioncito la ve a la derecha, el giro es positivo, y si guiña a la derecha, el giro es positivo. Y cuando hablamos del cabeceo, si cabecea hacia arriba, el giro es positivo. Entonces, recordamos que estamos viendo desde la parte derecha, y el cabeceo es positivo si se hace de abajo hacia arriba. Y aquí se extiende el movimiento. Ahora, viéndolo desde abajo, el giro es positivo cuando la nariz del avión se mueve a la derecha, es decir, en este sentido. Y aquí nada más estamos prolongando el movimiento. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí. Ok, entonces nuestro efecto con respecto al eje X va a estar dado por un brazo de palanca Z en este caso, y en este caso va a estar dado por un brazo de palanca Y, porque nuestra referencia es el eje X. Ahora, ¿cuál es el efecto de la partícula que tenemos aquí sobre el punto P cuando está realizándose una razón de cabeceo en este sentido? Pues básicamente la prolongación lineal de hacer contacto de este movimiento es moverlo hacia la derecha. Y por el contrario, en este caso, cuando este vector circular acaba de dar la vuelta, hace contacto sobre la partícula por este punto, por aquí, y le empuja hacia la izquierda. Podrían decirme, a lo mejor también de repente así lo veo, que por qué no hace contacto por aquí. No hace contacto por aquí porque mi brazo de palanca no es X, sino mi brazo de palanca es Y. Y aquí hace contacto por aquí, en este punto de aquí o en esta posición de aquí, porque mi brazo de palanca es Z. ¿Sí queda claro eso? Entonces de ahí tenemos que al hacer contacto la razón de cabeceo y el brazo de palanca, la partícula se va a mover linealmente hacia la derecha y el producto es Q por el brazo de palanca Z. En este caso, el producto es R por el brazo de palanca Y. Pero como esta dirección que toma la partícula es hacia la izquierda, se considera signo negativo. Y de ahí que se tengan estos términos por movimiento circular. El término por movimiento lineal básicamente nada más está considerando el desplazamiento que se tiene por unidad de tiempo o derivado con respecto a unidad de tiempo. Ahí no hay pierde, o sea, si es con respecto al eje X, pues es X derivada con respecto al tiempo. Si es con respecto al eje Z, es la distancia Y con respecto al tiempo. Y si es con respecto aquí al Y,
y aquí era z, derivamos z con respecto al tiempo. ¿Alguna pregunta? Reitero que estos modelos, este par de modelos, corresponden nada más a esta ecuación. Obsérvese que hemos dicho que trabajamos en una aeronave simétrica rígida. Es decir, ninguno de sus componentes se puede adelantar o trazar con respecto al origen. Bueno, ahorita creo que eso de que hemos dicho, creo que no lo habíamos comentado. Claro, nada más lo comentamos en el encabezado. Simétrica rígida, pero hasta aquí no habíamos dicho que era rígida. Pero ahora vamos a considerar ese hecho de que la aeronave es rígida. Si la aeronave es rígida, entonces el ala no puede ni subir ni bajar, entonces no habría desplazamiento en Z, no se puede adelantar ni atrasar, no habría desplazamiento en X, y no se puede recorrer hacia la izquierda o hacia la derecha, no habría desplazamiento en Y. Por lo cuanto, si no hay desplazamiento, no hay, el cambio con respecto al tiempo se mantiene constante y la derivada sería 0. Entonces, las ecuaciones para una aeronave rígida se simplifican a estas tres que tenemos aquí. Si la aeronave es convencional, sin ser una aeronave rígida, entonces, pues las ecuaciones serían como estas que tenemos acá. ¿Sí queda claro? Pero ese es un caso ideal, ¿no, profesor? Este es el caso ideal. Ahora, Okay. ¿en qué situación podríamos hablar de una aeronave rígida? Una aeronave rígida real. Yo había escuchado de los, ¿cómo se llama? De los Zeppelin, De los Zeppelin. pero no sé si son considerados Pero bueno, como los aeronaves. Zeppelin no es, sí es una aeronave, pero no es un avión. Y al bajo cambio me pregunta, ¿en qué aviones podemos hablar de aeronaves rígidas? En la realidad, básicamente una aeronave rígida podría ser un planeador lanzado a mano. Este de aquí obviamente es una aeronave rígida, pero esta no vuela, esto nada más es un, ¿cómo se llama? Es un modelo. Pero es una representación tridimensional de lo que podría ser un avión real, pero esto no vuela. Pero, por ejemplo, el planeador que estamos diseñando, la idea es que ese sí vuele. Y sin embargo, y podemos considerar que este es totalmente un sólido rígido. Aunque dependiendo de la envergadura podría llegar a presentar cierta elasticidad, es decir, la capacidad de que las alas se flexionen. La capacidad elástica aumenta, por ejemplo, en las estructuras convencionales, cuando se tienen más componentes que forman la estructura. Pero solamente aplica para el planeador lanzado a mano, no para un planeador normal. Para un planeador normal, o sea, planeador donde se suben una persona o un par de personas, no aplica porque normalmente también tiene una forma estructural que le permite flexibilidad. Ahora, ojo, la forma que nosotros vamos a considerar es como si estuviéramos analizando una aeronave rígida. Ya habíamos dicho que una simplificación que vamos a hacer es que los ángulos que se presentan en la aeronave son pequeños. Otra simplificación que nosotros vamos a hacer a partir de este momento es la aeronave rígida. Entonces ya son dos simplificaciones que nos retiran un poco, nos alejan un poco de la realidad. Pero por el otro lado, nos simplifican la obtención de las ecuaciones que estamos buscando en este momento. Muy bien. Entonces ahora de manera individual en una hoja de su cuaderno, desarrolle los modelos similares a los mostrados arriba para explicar los componentes rotacionales de velocidad de V, es decir, esta es para estos componentes,
y W, es decir, estos componentes. Asimismo, indique al menos un ejemplo de aeronave rígida real. Bueno, ya les dije, entonces eso ya, bueno, pueden indicar, pero ya esa parte ya se cumplió. Para hacer estos modelos ustedes tienen 10 minutos. Ahorita los van a trabajar en su cuaderno y posteriormente, cuando terminemos, los van a cargar en plataforma. Entonces, a partir de este momento, tienen 10 minutos. 16:54 a las 17:04. Continúa la presentación.